Cliff Richard amó a una mujer durante 50 años. Ella se casó con su mejor amigo. Luego se casó con otro y murió en sus brazos. Nunca se casó con nadie. Nunca tuvo hijos. Solo siguió cantando mientras escondía el mayor desamor de la historia de la música británica. Cuando la policía allanó su casa en 2014, no fueron los primeros en destruirlo. La BBC ya había hecho un trato secreto. Las acusaciones eran mentiras, pero el daño era real. Perdió peso. Contrajo herpes zóster. No podía dormir. Decía que su propia casa estaba contaminada. El hombre que una vez llenó el estadio de Wembley ahora tenía miedo de salir de casa. El 14 de octubre de 1940, en el King George's Hospital de Lucknow, en la India británica, Harry Roger Webb llegó a un mundo que ya temblaba bajo el peso de la guerra y la revolución. La Segunda Guerra Mundial hacía estragos. Las protestas independentistas indias estaban en ebullición. En 1946 estallaron los disturbios durante el Día de Acción Directa, y las familias británicas empezaron a huir de la colonia. Entre ellas estaban los Webb. El padre de Harry trabajaba en el sistema colonial, pero en 1948 estaba claro que el imperio se derrumbaba. Así que partieron, no en coche ni en avión, sino en un barco lento y repleto que cruzaba el Océano Índico. El SS Ranchi fue su bote salvavidas. Durante 3 largas semanas, transportó a cientos de familias británicas que abandonaban el único hogar que habían conocido. Pasaron de los sirvientes y el sol al racionamiento y los cielos grises. Inglaterra era fría y aún se recuperaba de la guerra. Los Webb acabaron en una pequeña casa en Carshalton, Surrey. Atrás quedaban las grandes habitaciones y las cálidas tardes. Fue un comienzo duro para un chico que antes había vivido con comodidad, pero le endureció. Ese viaje sembró algo en su interior, la necesidad de probarse a sí mismo, de hacer algo más grande de esta nueva y extraña vida. Y pronto, Harry Webb desapareció. Un hombre llamado Harry Greaterax estaba observando de cerca. Gestionaba el talento y tenía buen ojo para las tendencias. Le dijo a Harry: «Necesitas un nombre que suene a rock». Cliff sugirió: «Fuerte, británico, sólido, como la pared de un acantilado». Luego llegó Richard, un homenaje a Little Richard, la salvaje estrella del rock estadounidense. Harry Webb se había ido. Había nacido Cliff Richard. No solo cambió su nombre, sino también la música británica. El 29 de agosto de 1958 salió una canción llamada Move It. Sonaba cruda, fuerte y rebelde. Nada que ver con el pop limpio y educado de la época. Cliff solo tenía 18 años. La canción alcanzó el número 2 en las listas británicas y provocó una onda expansiva. Por primera vez, los adolescentes británicos tenían su propia estrella del rock. No estaba copiando a América, estaba creando algo nuevo. Esa canción abrió la puerta a todos los que vinieron después. The Beatles, The Stones y más allá. Pero no fue solo la música, fue la manía. Cuando Cliff salió de gira ese mismo año, Gran Bretaña enloqueció. Las chicas gritaban, lloraban y se desmayaban. Los chicos le odiaban por robarles el protagonismo. Los guardias de seguridad no pudieron contener a la multitud. Fue un caos al nivel de Elvis, pero esto fue en Londres, Manchester y Leeds. Nunca había ocurrido aquí. Lo llamaron histeria del acantilado. A los periódicos les encantó. También lo hicieron las discográficas. En 1959, la locura se redobló. Cliff lanzó Living Doll. Ni siquiera quería hacerlo. Pensaba que la canción era demasiado suave, demasiado falsa. La odiaba, le dijo a su productor. Pero el grupo la cambió por una balada lenta de estilo country. Alcanzó el número 1 y se mantuvo ahí durante 6 semanas, vendiendo 770,000 copias. Consiguió un disco de plata en noviembre. En enero, ya tenía un oro. Luego vino Traveling Light, otro número 1, 5 semanas más en la cima. Entre los dos, Cliff vendió más de 1 millón de discos. Nadie más en Gran Bretaña había hecho eso antes. Hollywood llamó. En 1959, Cliff apareció en una película oscura y dramática titulada Serious Charge. No era desenfadada, trataba sobre la homosexualidad, las acusaciones falsas y cuestiones morales de peso. Cliff solo tenía 19 años, y a todo el mundo le sorprendió que firmara. Un año después, protagonizó Expreso Bongo, una película satírica que se burlaba de la industria musical. Con estos papeles, Cliff dejó claro que no era solo un ídolo adolescente. Quería actuar.
crecer, ser algo más que un cantante. Las estrellas británicas del pop nunca habían hecho eso antes. Entonces llegó Summer Holiday, el 10 de enero de 1963. La película se estrenó en Londres. 3,000 fans inundaron Leicester Square. Cliff ni siquiera pudo salir de su coche. Esa noche, se perdió su propio estreno, pero no importó. La banda sonora alcanzó el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido antes incluso de que la película llegara a los cines de todo el país. Permaneció ahí durante 14 semanas seguidas. Varias canciones de la película alcanzaron el número 1, The Next Time, Bachelor Boy y Summer Holiday. Incluso el instrumental de The Shadow, Foot Tapper, alcanzó el primer puesto. La película fue el segundo mayor éxito de taquilla británico de 1963, solo por detrás de Desde Rusia con Amor, y ese mismo año, Cliff fue elegido la estrella de cine más popular del Reino Unido. Pero entonces llegaron los Beatles. La mayoría supuso que Cliff sería barrido. Sin embargo, en 1964, en plena Beatlemanía, Cliff publicó 6 éxitos entre los 10 primeros. Los Beatles solo lograron 5. Sus canciones, como Constantly, On the Beach y I Could Easily Fall, In Love With You, le mantuvieron en el candelero. Incluso cuando los Beatles revolucionaban la música y asaltaban América, Cliff se mantenía firme en casa. La batalla era real. Su película, Summer Holiday, y la de los Beatles, A Hard Day's Night, se enfrentaron en los cines de todo el país. Ambas batieron récords, pero el público británico no había olvidado quién había llegado primero. Incluso Paul McCartney lo admitió. Una vez dijo que los Beatles se fueron a Hamburgo porque Cliff lo tenía todo arreglado en Gran Bretaña, y John Lennon lo dijo claramente. Antes de Cliff Richard y Move It, no había nada que mereciera la pena escuchar en Inglaterra. En 1965 ocurrió algo realmente inesperado. New Musical Express realizó una encuesta mundial entre sus lectores. Se pidió a los aficionados que eligieran al mejor cantante masculino del mundo. Cliff venció a Elvis, ganó a Lennon, venció a McCartney. Ese año, los Beatles publicaron Help y Rubber Soul. Elvis seguía vendiendo en todas partes. Pero Cliff ganó. ¿Por qué? Porque incluso con el mundo cambiando a su alrededor, Cliff siguió evolucionando. No trató de ser The Beatles. No perseguía tendencias. Equilibró baladas pop, películas de fe y encanto genuino. Era coherente. Y para los fans de todo el mundo, eso importaba. Él fue su rock antes de la invasión británica y mucho después de ella. En junio de 1966, sucedió algo que nadie en el mundo de la música vio venir. En Earl's Court, Cliff Richard salió al escenario no para cantar, sino para ponerse al lado del evangelista estadounidense Billy Graham y decir a miles de personas que se había convertido al cristianismo. No se trataba solo de una tranquila decisión personal. Fue un audaz testimonio público transmitido por todo el país. Los fans que le conocían como una versión británica de Elvis o Little Richard se quedaron atónitos. Algunos lloraron, otros se quedaron de pie, incrédulos. El hombre al que amaban por su energía rebelde había dado un giro que nunca esperaron. Pero este momento no fue casual. Era el final de un viaje espiritual que había comenzado 2 años antes. Sin embargo, hacerlo ante el público masivo de Billy Graham, en plena efervescencia de los 60, le dio un nivel de seriedad que nadie podía ignorar. Las estrellas de rock en esa época no se suponía que hablaran de Dios. Se suponía que debían rebelarse, empujar los límites y romper las reglas. El anuncio de Cliff iba en contra de todo lo que la cultura pensaba que debía ser un icono del pop. Casi de inmediato, la gente entró en pánico. Algunos fans pensaron que era el final de su carrera musical. Los expertos del sector susurraban que podría dejarlo y convertirse en profesor. La idea no era descabellada. El propio Cliff se planteó dejar los escenarios para siempre. Pensó que quizá no podía ser un cristiano como Dios manda y seguir en el candelero. Las revistas musicales comenzaron a especular sobre quién ocuparía su lugar. Los agentes de reserva se echaron atrás. La industria creía que no se podía ser espiritual y estrella a la vez, y durante un tiempo, Cliff tampoco estaba seguro. Pero entonces, algo cambió. Cliff no desapareció, se quedó, y al hacerlo, creó algo totalmente nuevo. No abandonó su fe ni la música. En lugar de eso, encontró la manera de combinar ambas cosas.
se convirtió en la primera gran estrella británica del pop que vivía abiertamente su fe sin dejar de estar en las listas de éxitos. Nadie lo había hecho antes. No así. Demostró que no tenías que elegir una vida por encima de la otra. Podías ser honesto sobre tus creencias y seguir llenando salas de conciertos. Esta elección no era solo supervivencia profesional, cambió quién era. Cliff admitió más tarde que su imagen de rock and roll había sido falsa. No estaba seguro de sí mismo. Solo fingía. Pero después de convertirme al cristianismo, eso cambió. Mi confianza creció. Mi actitud cambió. No era importante tener siempre la razón. La presión por representar un papel desapareció. Se sintió libre para ser real. Esa nueva confianza le ayudó a actuar mejor, incluso cuando los Beatles y los grupos de Mersey Beat dominaban las listas de éxitos. Mientras otros intentaban seguirle el ritmo, Cliff se hizo más fuerte porque por fin se sentía él mismo. Pero a mediados de los 70, la carrera de Cliff tocó fondo. En 1975, por primera vez, no tuvo ni una sola canción en las listas de éxitos. La gente empezaba a pensar que su tiempo había terminado. Entonces llegó Devil Woman, publicada en abril de 1976. La canción era ruidosa, enérgica y más oscura que todo lo que había hecho hasta entonces. Contaba una extraña historia sobre un medium, una maldición y un gato callejero, pero lo más importante, era genial. Alcanzó el número 9 en el UK y el número 6 en EE, su primer top 10 en América. Vendió más de 2 millones de copias. Cliff estaba de vuelta. Y lo que es más sorprendente, el público de hard rock le abrazó. Jimmy Page, Eric Clapton y Elton John lucieron insignias de I'm Nearly Famous en apoyo de su álbum de regreso. Eran leyendas de la guitarra que mostraban respeto público por un hombre que antes se consideraba pulcro y anticuado. Un crítico musical llegó a comparar el nuevo álbum de Cliff con el mejor trabajo de Marvin Gaye. Esto no era solo un regreso, fue una transformación completa. El chico de los años 50 era aclamado como un serio artista de rock, y no se detuvo ahí. En 1987, tras más de 25 años de carrera, Cliff publicó Always Guaranteed, un álbum de pop moderno que evitaba los sintetizadores cursis de la década y sonaba atemporal. Inspirado por Thriller, volvió a formar equipo con Alan Turney. ¿El resultado? Un disco de platino. Alcanzó el número 5 en el K. Permaneció allí durante 24 semanas. Y vendió más de 1,3 millones de copias. 4 singles del álbum irrumpieron en el UK Top 40. Algunos incluso llegaron a ser disco de plata, vendiendo 250,000 copias. Cliff demostró que, incluso a finales de los 80, podía competir con los mejores. Entonces llegó la Navidad de 1988. Cliff lanzó Mistletoe and Wine, una canción navideña suave y llena de fe. La grabó con espumillón colgando del micrófono en pleno verano. El single debutó en el número 7, alcanzó el número 1 la semana siguiente y se mantuvo en él durante 4 semanas seguidas. Vendió 750,000 copias en 6 semanas y se convirtió en el disco más vendido del año en el Reino Unido, superando a U2, Kylie Minogue y Phil Collins. En 2024 se había convertido en disco de platino y seguía ganando $100,000 al año en derechos de autor. Incluso décadas después, la gente no se cansaba de él. Pero uno de los momentos más impresionantes llegó en mayo de 1989. Cliff lanzó su single número 100. Ningún otro artista británico lo había hecho nunca. Para celebrarlo, invitó a 2,000 fans al London Palladium. Les tocó 6 temas inéditos y les pidió que votaran. La canción que quedó en segundo lugar, The Best of Me, fue la que eligió. Llegó al número 2 en el Reino Unido, y obtuvo la certificación de plata. También fue número 2 en Irlanda, 25 en Nueva Zelanda y 59 en Australia. No se trataba solo de llegar a los 100. Se trataba de seguir siendo relevante mientras la industria cambiaba una y otra vez. El concierto de Cliff Richard en el estadio de Wembley en junio de 1989 no fue un espectáculo más. Fue todo un espectáculo. Lo llamaron The Event, el acontecimiento, y estuvo a la altura. Wembley estaba lleno. Miles de personas acudieron para presenciar algo más que música. Era una máquina del tiempo. La primera mitad del concierto nos transportó a los años 50, con Cliff rindiendo homenaje al programa de televisión Oh Boy,
el mismo que lanzó su carrera en 1958. Cliff no actuó solo. Invitó a The Vernon's Girls, The Dallas Boys, The Kalin Twins, grupos que en su día dominaron el rock and roll británico. Para los fans del público, era como entrar en una máquina de discos viviente. Luego llegó la segunda parte. Fue entonces cuando Cliff demostró que no era solo un artista nostálgico. Interpretó sus éxitos más recientes con una confianza que solo podía provenir de alguien que había conquistado las listas de éxitos durante décadas. Las cámaras rodaban. El concierto se filmó profesionalmente y más tarde se editó un álbum en directo y un especial de televisión. No fue solo un concierto. Fue un momento histórico cuidadosamente elaborado. Ese mismo año, 1989, Cliff recibió el mayor honor que podían conceder los premios Bright, el de contribución sobresaliente a la música. Pero no se trataba solo de un trofeo. Marcó algo más grande. Se había convertido en el único cantante de la historia en conseguir números 1 en 5 décadas seguidas. Los 50, los 60, los 70, los 80 y ahora los 90. Para entonces ya había lanzado 100 singles. The Best of Me fue el número 100 y entró en las listas como una bala. En ese momento, Cliff tenía 65 éxitos entre los 10 primeros y 14 números 1. Nadie se le acercó. Un año después, el 30 de junio de 1990, llegó otro gran momento, Knebworth Park, un concierto benéfico multitudinario en apoyo de la Northrop Robbins Music Therapy Charity. Cliff actuó con los Shadows, pero fueron solo una parte de un cartel legendario. Paul McCartney, Elton John, Pink Floyd, Eric Clapton, Genesis y Phil Collins subieron al escenario. Llovía a cántaros cuando Tears for Fears abrió el concierto, pero el público se quedó empapado y cantando. Cliff estaba al lado de los más grandes del rock y demostró, una vez más, que pertenecía al grupo. Entonces llegó diciembre de 1990. Una nueva canción llega a las ondas. Savior's Day fue escrita en octubre de 1989 por Chris Eaton, que se la presentó a Cliff en una fiesta de Navidad en un Rolls Royce. Cliff escuchó la maqueta allí mismo en el coche y dijo, «Esto es un número 1». Tenía razón. El 8 de diciembre entró en la lista de éxitos en el puesto número 6. Luego subió al 3 y después al 2. El 23 de diciembre alcanzó el número 1, desbancando a Ice Ice Baby. El vídeo, rodado en Dirtle Door y Swanage, en el soleado mes de septiembre, mostraba a gente con toda la ropa de invierno, sudando mientras fingían que era Navidad. Pero el resultado fue mágico. El ímpetu no se detuvo. Por aquel entonces, Cliff publicó Private Collection, 1979, 1988, un álbum de grandes éxitos. Vendió más de 1,2 millones de copias y fue multiplatino. Se convirtió en el mayor álbum de su carrera. Canciones como We Don't Talk Anymore, que vendió casi 5 millones de copias en todo el mundo, hicieron que su nombre resonara en todas las radios británicas. No se trataba solo de nostalgia. Vendía más que las nuevas estrellas del pop. Estaba a la cabeza de una industria en rápida evolución. Pero entonces las cosas dieron un giro extraño. En 1999, Cliff publicó La Oración del Milenio. A la radio convencional no le gustó. BBC Radio 2 se negó a ponerlo en su lista. Dijeron que no tenía un gran atractivo. Pero seguían tocando Tina Turner y Cher, ambas de la edad de Cliff. Radio 1 ya había abandonado a grupos más antiguos como The Beatles. Chris Evans de Virgin Radio dijo una vez que Cliff era demasiado viejo. Los DJ tuvieron que pedir un permiso especial para reproducir la canción. Los fans estaban furiosos. El club de fans de Cliff incluso protestó ante la BBC. Sentía como si la industria le hubiera dado la espalda. Pero entonces llegó el milagro. Sin una gran discográfica, sin difusión, sin la máquina detrás, The Millennium Prayer llegó al número 1. No por una semana. 3. Del 28 de noviembre al 19 de diciembre de 1999. Fue su 14º número 1 en el Reino Unido. Y llegó 40 años después del primero. Los fans compraron varias copias. Las iglesias lo apoyaron. No fue solo un éxito, fue una protesta. Cliff había vencido al sistema. Y no solo funcionó en el Reino Unido, en Australia y Nueva Zelanda. La canción alcanzó el número 2. En Europa, alcanzó el top 20 en varios países.
3 países le concedieron la categoría de platino. No tuvo gran repercusión en la radio. Sin mucha promoción, solo gente que creía en la canción. Recaudó mucho dinero para la organización benéfica Children's Promise. Cliff había demostrado que se podía tener fe, recaudar fondos y seguir encabezando las listas de éxitos. Al margen de la música, la vida personal de Cliff tenía sus propias historias, algunas de ellas desgarradoras. En 1971, en su programa de televisión It's Cliff Richard, invitó a actuar a una joven cantante australiana llamada Olivia Newton-John. Ella tenía 22 años. La química entre ellos fue instantánea. Cliff dijo más tarde: "Supe enseguida que era una amiga para toda la vida". No se equivocaba. Estuvieron unidos durante más de 50 años. Pero lo que el mundo no sabía, hasta la autobiografía de Cliff de 2020, era que se había enamorado de ella. Escribió: "Cuando yo y muchos de nosotros estábamos enamorados de Olivia, ella estaba comprometida con otro. Perdí mi oportunidad". Cliff nunca se casó, y parecía que Olivia había dejado una marca que nunca se desvaneció. Añadió que todos los que la conocían acababan enamorándose de ella. Lo que enredó aún más esta historia fue con quién estaba prometida: Bruce Welch, compañero de banda de Cliff desde las sombras. Olivia conoció a Bruce en 1968, cuando era telonera. Su relación fue explosiva desde el principio. Bruce aún estaba casado. Su aventura llegó a los titulares. Fueron novios durante 5 años, pero nunca llegaron al altar. Mientras tanto, Olivia trabajaba estrechamente con Cliff. Iba de gira con él y cantaba a su lado. Cuando finalmente dejó a Bruce en 1973, él cayó en depresión e incluso se autolesionó. Los rumores se arremolinaban. ¿Se había enamorado de Cliff? Nadie lo dijo en voz alta, pero el silencio era ensordecedor. A pesar de la tormenta emocional, Cliff y Olivia siguieron actuando juntos. Durante más de 40 años cantaron duetos que los fans aún recuerdan. Su éxito de 1980, Suddenly from Xanadu, fue solo uno de muchos. También interpretaron When I'm 64 y otros clásicos en actuaciones en directo. Sus voces se fundían con tanta naturalidad que Cliff solía decir que Olivia tenía una gracia que nadie más podía igualar. Su último dúo tuvo lugar en octubre de 2015, durante el concierto del 75 cumpleaños de Cliff en el Royal Albert Hall. Cantaron Suddenly por última vez. Cuando Cliff publicó su álbum de 2023, Cliff with Strings, My Kinda Life, utilizó esa grabación en directo como homenaje a Olivia. Luego vino la parte más difícil. 3 semanas antes de que Olivia muriera, Cliff la llamó. Estaba animada, cálida, alegre, como siempre. «Buenos días, Cliff. ¿Cómo estás?» «Cariño», dijo ella. No sonaba como alguien a punto de morir. Cliff escribió más tarde: «Ni por un momento de aquella llamada pensé que estaría escribiendo esto». Olivia había luchado contra el cáncer de mama durante 30 años, pero nunca dejó traslucir su dolor. Cuando falleció el 8 de agosto de 2022, Cliff quedó destrozado. «Odio esa palabra», dijo, refiriéndose a la muerte. En cambio, dijo que ella simplemente había dejado de vivir. Era su forma de sobrellevar el silencio que ella dejaba tras de sí. El 14 de agosto de 2014, Cliff Richard se relajaba en su casa de Portugal cuando encendió la televisión. Lo que vio hizo que se le parara el corazón. En directo, helicópteros sobrevolaban su casa en Berkshire y agentes de policía registraban sus efectos personales. Su primer pensamiento fue simple pero escalofriante. Parecen ladrones, pero no se trataba de un robo. Fue una redada policial en toda regla televisada en todo el mundo gracias a un acuerdo secreto entre la BBC y la policía de South Yorkshire. La BBC había sido avisada con antelación. Incluso lo llamaron internamente el tiro del dinero. Querían drama. Lo consiguieron, y Cliff Richard quedó destrozado. En aquel momento tenía 77 años. Era un icono nacional con un expediente limpio y décadas de servicio en el mundo de la música. Ahora estaba de rodillas en la cocina, solozando. Las imágenes estaban por todas partes, desde el Reino Unido hasta Australia. Durante su testimonio ante el tribunal, Cliff lloró al leer la lista de países que habían emitido imágenes de su vida privada destrozada. Más tarde dijo que el estrés le hacía sentir que iba a sufrir un infarto o un derrame cerebral. Todo empezó con una acusación.
Un hombre de unos 40 años afirmó que, en 1985, Cliff le había agredido durante un meeting de Billy Graham en el estadio de Bramall Lane. Aquella manifestación no fue un acontecimiento pequeño. Durante 5 noches, asistieron 200,000 personas. Cliff había subido al escenario con Graham, apoyando la causa cristiana que había defendido desde 1966. Pero la acusación se desmoronó rápidamente. El hombre describió una habitación con material deportivo donde se produjo la supuesta agresión. ¿El problema? Esa habitación ni siquiera existía en 1985. ¿Y la ropa deportiva? Guardada en otro lugar. Aún así, la policía pasó 22 meses persiguiendo esto. Ignoraron las declaraciones de sus propios oficiales asignados a vigilar a Cliff esa noche. Oficiales que estuvieron a su lado todo el tiempo, y ni siquiera fueron entrevistados. Toda la investigación se prolongó durante casi 2 años. Costó $800,000 a los contribuyentes y no dio lugar a ningún cargo. Nada. Pero el daño ya estaba hecho. Por si la redada en directo y los interminables titulares no fueran suficientes, la BBC presentó su cobertura al premio Scoop of the Year. Sí, mientras Cliff seguía siendo investigado. La cadena presentó las imágenes de la redada a un concurso. Solo esa decisión le valió a la BBC unos $20,000 más por daños agravados más tarde. El tribunal lo calificó de arrogante y humillante. Entre bastidores, el coste humano seguía aumentando. Cliff reveló más tarde que cayó en una depresión. Algunos días no podía dormir, otros días ni siquiera podía levantar los brazos. Desarrolló herpes zóster. Perdió peso, se cayó de cansancio. Dijo que sentía como si su casa hubiera sido contaminada. Dejó de sentirse seguro en su propia casa. Incluso cosas tan básicas como publicar un álbum o promocionar su libro se volvieron imposibles. Todo se detuvo, porque el mundo no lo veía como un hombre, sino como un titular. Y entonces llegó uno de los momentos más extraños de todos. Justo después de que la redada saliera al aire, un hombre intentó chantajear a Cliff. Exigió dinero y amenazó con difundir mentiras a menos que le pagaran. Ese hombre fue arrestado, pero extrañamente, su denuncia original de abuso sexual fue tomada en serio en la investigación. Así que aquí teníamos a alguien que trató de extorsionar a Cliff usando la redada, y aún así fue tratado como una víctima creíble. Finalmente, Cliff recibió $400,000 por daños y perjuicios de la policía de South Yorkshire, que admitió que lo que hizo, avisar a la BBC, fue ilegal. Se disculparon públicamente, pero las disculpas no borran el trauma, ni tampoco las indemnizaciones legales, aunque sean millonarias. Y así fue. Al final, la BBC había gastado casi $2 millones en costas judiciales, además de los daños y perjuicios pagados a Cliff. Aún así, Cliff no estaba satisfecho con la forma en que los fiscales redactaron su decisión. La fiscalía dijo que no había pruebas suficientes para presentar cargos, pero para Cliff eso no era suficiente. Quería que quedara constancia. No había pruebas, ni una pizca. La insinuación de que algo podría seguir ahí, esa nube de sospecha, era lo que más le atormentaba. Dijo, siento que me han difamado, no por la policía, sino por la BBC. Ante el tribunal, volvió a derrumbarse al describir el miedo a quedar manchado para siempre. A pesar de que fue absuelto, a pesar de que no había hecho nada malo, dijo a los diputados que ser nombrado públicamente había arruinado su forma de mirar a la gente a los ojos. Que pasara lo que pasara, el daño ya estaba hecho. La gente siempre se lo preguntaría. Tenía motivos para pensar eso. Su nombre había aparecido en las portadas. Se mostró su rostro mientras la policía retiraba pruebas que resultaron no significar nada. El trabajo de su vida se había reducido a una redada, un rumor y un circo mediático. En julio de 2018, ganó su caso contra la BBC. El juez dictaminó que Cliff tenía una expectativa razonable de intimidad y que la BBC la había violado de forma grave y sensacionalista. Esa sentencia cambió la forma en que los medios de comunicación británicos podían informar sobre las investigaciones policiales a partir de entonces. Pero para Cliff nunca se trató solo de ganar. Se trataba de sobrevivir, de decirle al mundo que lo que le pasó no fue solo injusto, era inhumano. Nunca recuperó los 2 años de su vida. Nunca consiguió borrar los titulares, ni las miradas, ni la sensación de que su nombre, por muy limpio que estuviera, siempre llevaría una sombra.